Hola, bienvenidos mis alumnos a este vídeo. Hoy estamos aquí con el teorema de la tangente. Bien, en este teorema se relaciona un par de lados de un triángulo con sus respectivos ángulos opuestos. Tenemos aquí la fórmula en la que vemos que está la suma de dos de los lados dividido la resta de esos dos mismos lados y como eso es igual a la tangente de arriba la suma de los ángulos dividido entre 2 y abajo con la resta. Entonces, hay dos casos en los que se puede trabajar con este teorema de la tangente para obtener una de las partes que nos falta y entre ellos tenemos un primer caso en el que se conocen dos ángulos y uno de los lados opuestos a ese ángulo. Es decir, aquí tenemos el ejemplo en el que tenemos el lado C y su ángulo opuesto C y en otro en el que tenemos el ángulo A pero no tenemos su lado opuesto A. Bien, ese sería uno de los casos y otro de los casos sería cuando tenemos la medida de dos de los lados y el ángulo que se encuentra entre esos dos lados. Bien, entonces vamos a ir viendo a ver cómo se podría aplicar esta fórmula, esta ecuación del teorema de la tangente para ambos casos. En el primero de los casos tenemos que tenemos pues estos dos lados, ¿no? Tenemos, estos dos ángulos y este lado. Así que con estos dos ángulos y uno de los lados, al incluirlo en la fórmula, lo que tenemos que tener en cuenta, ya que buscamos uno de los lados, es poner el que va a ser aplicado como B, el que tenga el ángulo más pequeño, ya que luego se va a hacer una resta, una tangente con una resta, entonces así lo tenemos más favorecido. ¿Vale? Entonces en este caso vamos a hacer las Cs menos las As, y entonces así será 8 más A 8 menos A. Esto es igual a la tangente de 105,36 más 53,44 dividido entre 2. Y esto es dividido entre la tangente de 105,36 menos 53,44 entre 2. Bien, entonces hacemos esa suma y esa resta. Tenemos que es 105,36 más 53,44. Nos da que esto sería tangente de 158,8 entre 2. Dividido entre la tangente de 51,92 entre 2. Bien, eso lo podemos dividir. 8 menos A. Y nos queda que sería tangente de 158,8 entre 2, que es 79,4. Y la tangente de 51,92 entre 2, que es 25,96. Bien, vamos a resolver lo que serían ambas tangentes y así obtenemos ambos resultados. Sería la tangente de 79,4 que nos da 5,34, lo vamos a dejar así, dos decimales y ya está, y la tangente de 25,96 que eso nos da 0,48. Una vez obtenemos ambos resultados, lo que vamos a hacer es pasar ambas divisiones al otro lado multiplicando, por lo que se nos quedaría como 0,48 que multiplica a 8 y a A sería igual al 5,34 que multiplica al 8 menos A. Esto nos daría un 0,48 que multiplica por 8, que es igual a 3,84 más 0,48A. Eso es igual a 5,34 que multiplica por el 8, que es 42,72 menos 5,34A. Vamos a llevar todas las A's a un lado y los números hacia el contrario. Como las A's
de la derecha vemos que el 5,34 es más grande pero se encuentra en negativo, los vamos a mandar a la izquierda para que se nos queden en positivo. Entonces esto se nos quedaría como 5,34a más 0,48a, que es igual a 42,72 menos el 3,84 pasa restando hacia el otro lado. Si vamos resolviendo y sumando, esto nos da 5,34 que sumamos 0,48 nos da 5,82a, y esa resta de 42,72 menos 3,84 nos da 38,88. Por lo tanto, nosotros podemos despejar la a, mandar el 5,82 al denominador y obtener el valor de a, que será de 6,68. Pues el valor de a es de 6,68. Y así es como se puede obtener uno de los lados teniendo dos ángulos y uno de los lados opuestos a un ángulo. La otra opción que tenemos es si tenemos la medida de uno de los ángulos y los dos lados que se encuentran adyacentes a ese ángulo, ¿vale? Esta es una parte más complicada porque eso que tenemos que descubrir es o la A o la B, que se encuentran dentro de la tangente. Entonces es un apartado más complicado y más tedioso. Si vamos sustituyendo, vamos a elegir el 8 como A, ¿vale? Ya que es más grande, así la resta nos queda positivo. Hacemos un 8 más 3 dividido entre 8 menos 3 va a ser igual a tangente de C más B, porque pusimos la B por detrás de la C, porque aquí era más pequeña, dividido entre 2, y aquí tangente de C menos B dividido entre 2. Y preguntaréis, ostras, pero no tenemos ni la B ni la C, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues bien, por eso esto también es más complicado, porque nosotros sabemos que un triángulo son 180 grados, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que si A es 53,44, B más C, el ángulo B más C, va a ser igual a 180 menos 53,44. Por tanto, los ángulos A más B, A más C, B más C en este caso, perdón, va a ser 180 menos 53,44, que nos da 126,56. Vale, nosotros tenemos ese dato. Ese B más C es lo mismo que C más B, ¿vale? Entonces, esto nosotros lo podríamos sustituir ahí arriba. Y entonces acabar despejando la tangente de C menos B. Entonces veamos, eso será 8 más 3 dividido entre... Bueno, vamos a resolverlo ya directamente. Hicimos 8 más 3 es 11. 8 menos 3 es 5. Y decimos que eso es igual a la tangente de... Tenemos que B más B, B más C, Dios mío, o C más B es 126,56 entre 2, a lo que está dividido la tangente de C menos B entre 2. Resolvemos lo que es esa tangente. Hicimos que la tangente de 126,56 entre 2 es la tangente de 63,28. Y esto es igual a la tangente de C menos B dividido entre 2. Vamos a acabar de resolver esa tangente, en la que nos da que la tangente de 63,28 es igual a 1,99 casi. Vamos a dejarlo en, venga, sí, 1,99. Y que esto es tangente de C menos B dividido entre 2. Ahora lo que vamos a hacer es pasar los denominadores al otro lado multiplicando. Entonces esto se nos quedaría como 11 por la tangente de C menos B dividido entre 2. Esto es igual a 5 por 1,99. 5 por 1,99 es un 9,95, a lo que le podemos dividir los 11. Por tanto, podemos decir 11 tangente de C menos B dividido entre 2 es igual a 9,95, pero el 11 puede pasar a dividir a ese lado y se nos queda un 9,95 dividido entre 11. Podemos resolver ese resultado y decimos que la tangente de C menos B entre 2 es igual a 0,9
redondeado 0,9. Entonces, ¿qué es lo que se aplica ahora? Pues nosotros tenemos que la tangente de c menos b dividido entre 2 es 0,9, pero eso no se puede resolver fácil. Entonces, para quitar esa tangente, lo que nosotros vamos a aplicar es un arco tangente, que recordamos que es 1 entre la tangente. Bien, arco tangente es 1 dividido por la tangente de un ángulo. Entonces, si aplicamos arco tangente tanto delante como detrás, se anularía. ¿De acuerdo? Entonces, sería... Vamos a ponerlo como arco tangente de c menos b entre 2 es igual al arco tangente de 0,9. Esto sería igual a tangente de c menos b dividido entre 2, que está dividido por la tangente, ¿de acuerdo? Entonces tangente con tangente se nos va. Y la arco tangente de 0,9 la podríamos resolver. Por tanto, esto se nos quedaría como c menos b dividido entre 2 es igual a... Aplicamos arco tangente de modo que sea shift tangente 0,9. Y eso nos da 41, bueno, casi 42. ¿Vale? Es 41,987. Así que vamos a poner 42. Estos son los grados, ¿vale? O sea, lo que nos quiere decir es que c menos b dividido entre 2 es 42. Por tanto, si nosotros sabemos esto y nos indica que si nosotros, por ejemplo, vamos a despejar c sería igual, bueno, c menos b, por pasos, es igual a 42 por 2. Por tanto, c menos b es igual a 84, ¿no? Por lo tanto, c sería igual a 84 más b. Pero nosotros teníamos aquí de antes que b más c es igual a 126,56. Por tanto, si nosotros, por ejemplo, sustituimos la c aquí abajo, nosotros decimos, bueno, pues b más 84 más b es igual a 126,56. ¿Lo veis lo que he hecho? Esto de aquí que hemos resuelto, que c es igual a 84 más b, como c es esto, pues la c que teníamos obtenida desde el principio, lo sustituyo para que tenga solamente la b en la ecuación y me elimino la c. Y por tanto tengo que esto es b más 84 más b es igual a 126,56. Por tanto aquí tengo que 2b es igual a 126,56 menos 84, lo que me da 126,56 menos 84 es 42, 2b es igual a 42,56. Y por tanto b es igual a, dividimos entre 2 y esto nos da 21,28. Vale, pues b sería, lo ponemos aquí, b sería 21,28. Bien, aproximadamente, ¿vale? Y nos quedaría c. Vale, pero c, tenemos aquí que c es igual a 84 más b. Por tanto, c, que es 84 más b, va a ser igual a 84 más 21,28. Por tanto, va a ser igual a 105,28. Y ya tendríamos los tres ángulos. Bien, este es un poco más complicado, pero simplemente es usar un poco de lógica y ir siguiendo la línea para al final, con el truco de hacer la suma de ambos ángulos, al final acabar obteniendo esos dos ángulos. Bien, así que bueno, esta es la aplicación del teorema de la tangente y espero haberos ayudado. Así que nada, practicadlo mucho y seguro que os acaba saliendo. Hasta luego, nos vemos en otros vídeos. Chao.